Bueno, buenas noches. Saludamos a la gente que se puede llegar a sumar a esta versión grabada de la clase, ¿sí? Estamos con los chicos de segundo primera del Colegio Nocturno Regasoli. Y esta creo que es la clase número 7. La verdad que estoy un poco perdido ahora. Después la vamos a nombrar. Eh, y la idea de esta clase es presentar un concepto nuevo, que es el concepto del número pi, para calcular área y perímetro de la circunferencia, en primer lugar, o de partes de una circunferencia, como vamos a ver en los ejercicios que les voy a presentar a continuación, ¿sí? El trabajo práctico que se los voy a compartir en PDF después de la clase es ese que ustedes están viendo de fondo. No sé si lo ven bien o quieren que lo agrande un poquito. Lo puedo agrandar un poco para que lo puedan leer bien. Bueno, está el encabezado del práctico. El título es Área y perímetro de figuras simples y compuestas. Y dice segunda parte, porque esta sería la segunda parte que vamos a ver, digamos. La primera parte es cuando presentamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que el teorema de Pitágoras se presentaba o se aplicaba sobre triángulos rectángulos, ¿sí? En este caso vamos a ver, tengo a Hugo sumándose a la conversación, bien, en este caso vamos a ver cómo figuras que son simples, ya sean rectángulos, cuadrados, triángulos, trapecios, paralelogramos, y todas esas figuras que son las más clásicas, pueden unirse con figuras o partes de circunferencia para configurar eh, figuras simples un poco que se llaman compuestas, porque tienen una parte de una y otra parte de otra. La pregunta es cómo se calcula el área y el perímetro de esas figuras compuestas. Bueno, la idea es que ustedes terminen este práctico. A ver, déjenme ver que tengo gente esperando. Ya le puse a Hugo. Bueno. El área y el perímetro de figuras como las que les voy a mostrar acá al fondo, fíjense. Por ejemplo, acá en el ejemplo 1 calculamos el área y el perímetro de una circunferencia normal. En el ejemplo 2 ya pongo media circunferencia con un cuadrado, y bueno, y así sucesivamente. Después les presento algunas fórmulas, y más adelante les doy los ejercicios, ¿sí? Acá está combinado, por ejemplo, un triángulo con una semicircunferencia. Luego tengo, a ver, bueno, saludamos a Hugo que se acaba de sumar. Tengo 3/4 de circunferencia con un cuadrado, un triángulo con una semicircunferencia y dos semicircunferencias con un trapecio isósceles, ¿sí? No se asusten con todo eso, que ahora vamos a ver cómo es que se hace cada cosa, ¿sí? Por lo pronto, lo que voy a hacer es leer algo de la introducción teórica que aparece en el trabajo práctico, ¿sí? En los objetivos de este práctico, como bien lo dice lo que está escrito ahí, lo voy a ir subrayando, así ustedes saben dónde estoy escribiendo yo. Esto después eventualmente lo pueden leer ustedes de vuelta, ¿sí? Objetivos, ¿sí? Los objetivos es calcular el perímetro de figuras simples y compuestas usando el teorema de Pitágoras, que es el que ya aprendimos, y fórmulas de figuras planas, que son algunas de las que vamos a ver más adelante, ¿sí? Para la realización de este práctico, haremos primero una introducción conceptual, que es explicar, digamos, cómo es que se usan y cuál es el concepto nuevo, ¿sí? Que servirá de guía, ¿sí? Las explicaciones se completarán con las habituales clases de Zoom que el profe está dando, por ejemplo, en este preciso momento, ¿sí? Perímetro y área de la circunferencia. Acá vamos, ¿sí? Todos tenemos idea, básicamente, de que es una circunferencia. Usualmente, y en la vida cotidiana, ¿cómo le llamamos a la circunferencia? Que es la figura que están viendo ahí abajo, no sé si se ve, ahí. ¿Cómo le llamamos a eso nosotros, en la vida cotidiana? Círculo. Círculo, nosotros le llamamos. De alguna otra manera, hay una manera un poco más burda todavía de decirle. Sí, un redondel. Un redondel, muy bien. Todos esos términos no es que estén mal, porque fíjense que
En el lenguaje, si yo uso una palabra y le doy a entender y el otro me entiende, la palabra es válida. Pero en Exacto. matemática no usamos la palabra redondel, punto uno, y círculo sí se usa, pero círculo es cuando yo considero toda la parte de adentro más la parte de afuera, ¿sí? Entonces, Ujú. yo me voy a referir a la parte de afuera como perímetro de la circunferencia, ¿sí? Y a la parte de adentro como área de la circunferencia. Entonces, lo primero que vamos a aprender a calcular, déjenme que voy a buscar mi anotador, el perímetro, que es lo que está normado acá, es lo que mide por fuera, ¿sí? Esperen que voy a tratar de, a ver si me sale. Si me sale. Entonces, el perímetro de una circunferencia es lo que mide por fuera. O sea, esos rojos que yo estoy haciendo ahí, Sí, eso, lo que está en rojo, es como si eso fuera un hilo rojo. Que yo lo corto, supónganse que yo lo corto acá. Lo corto acá y extiendo toda esta vuelta y me da una longitud así. ¿Sí? Y digo, bueno, ese hilo rojo que yo pegué toda la vuelta de ese círculo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿cuánto mide? Es lo que mide por afuera justamente la circunferencia. A eso le llamamos perímetro de la circunferencia, por un lado, ¿sí? Y lo que mide por dentro, que sería como rayar, miren si me sale, voy a rayar, todo esto que está acá adentro, sí, todo, sí, tendría que pintar todo de rojo, no lo voy a hacer, pero bueno, creo que se entiende. Todo lo que encierra la circunferencia, absolutamente todo lo que está dentro de ese círculo, es lo que yo llamo área de la circunferencia. ¿Quedó claro? sí, Eso queda en claro. primer lugar para poder diferenciar qué es lo que mide por afuera y por dentro. Acá acaba de decir que esto yo lo podría explicar diciendo, miren chicos, para ver cuánto mide por afuera se usa esta fórmula, para ver cuánto mide por dentro se usa esta y se terminó. ¿Sí? Yo podría hacerlo. Pero ustedes saben que no es mi estilo, la idea es explicar de dónde vienen las cosas, ¿sí? Y qué son, básicamente. Bueno, entonces eso es lo que intento explicar en la cuestión teórica que van a ver ahí. Para calcular el perímetro, o también contorno, significa lo que mide por afuera, de una circunferencia, se utiliza una forma específica que depende del número irracional pi. No voy a explicar mucho qué es irracional, pero es un número básicamente que tiene infinitos decimales, donde no hay ningún paquete de números que se repiten. O sea que no es periódico, para decirlo Ujú. en otras palabras. ¿Sí? Sí, El número pi, ustedes seguramente ya lo han visto, lo pueden haber visto seguramente, bueno, en la calculadora. La mayoría de las calculadoras científicas o no científicas hoy incluyen el número pi para hacer cálculos de circunferencia, obviamente, pero seguramente en algún curso de geometría anterior, en otro pasado de la escuela, lo han visto. Ese número pi tiene toda una historia de construcción, digamos, y nuestra civilización a lo largo de la historia ha ido desarrollando con más exactitud ese número pi. Pero como para que tengan idea, vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? El bien. desarrollo de esta forma se deduce, perdón, el desarrollo de esta forma se deduce la relación constante en todas las circunferencias. ¿Qué significa? Eh, que este pi, ¿sí? Que este pi es una división, ¿sí? Si yo divido, ¿sí? Esto pasa, escuchen bien, en todas las circunferencias. Si quieren pueden hacer alguna prueba en casa y van a poder ver que lo que yo les digo es verdad. Agarren una circunferencia o algo que tenga forma redonda, si quieren, ¿sí? Y pueden medir lo que mide por afuera, ¿sí? Si agarran una cinta métrica y miden lo que mide por afuera, ¿sí? Luego, ¿sí? Luego, pueden medir, o sea, vamos a hacerlo acá. Si yo doy toda la vueltita, arranco acá, supónganse, y doy toda la vuelta con una cinta métrica, ¿no? Sigo así, una cinta métrica que se pueda doblar. Doy toda la vuelta hasta acá. Y después eso lo extiendo,
Esa es la medida del perímetro. Anoto ese número, ¿sí? Supónganse que lo anoto acá. Y después mido cuánto mide de un extremo al otro pasando por el centro. Y lo anoto acá. Si ustedes hacen esa división les da 3, y una cantidad de números. Ese es el número pi. Es la división entre lo que mide por afuera una circunferencia y lo que mide cruzando por el centro. Ahora, lo loco de todo esto es que en todas, y escúchenme bien lo que les digo, en todas las circunferencias, la división entre el perímetro y el diámetro siempre da el mismo número. ¿Cuál es ese número? El número pi. Es un número que aparece mucho en muchas fórmulas, aparece en la naturaleza, en muchas construcciones de la naturaleza también. Entonces es un número muy importante, ¿sí? Es un número que a lo largo de nuestra civilización quisimos saber efectivamente cuántos números tenía. Y se ha descubierto hasta el día de hoy, como les digo ahí, bueno, acá les presento el concepto, digamos, que es el número pi. Es la división de dos magnitudes, arroja siempre el mismo resultado. O sea, si yo divido el perímetro por el diámetro, siempre me va a dar lo mismo, es una constante. Y a dicho número lo conocemos como número pi, que lo que se representa, ¿sí? Como si fuera con unas dos columnitas con un techito, ese es el número pi, que es la letra P del alfabeto griego, ¿sí? Es una letra griega en la letra pi. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, resulta esta fórmula que ustedes van a ver ahí. La voy a señalar. Esta es la fórmula importantísima. Si yo el Perímetro, dividido diámetro me da pi. ¿Sí? bien. ¿La ven a esa fórmula? Bien. Sí, sí, ¿Por sí. qué es importante? Porque nosotros sabemos resolver ecuaciones, ¿no? Mm, Nosotros sabemos resolver ecuaciones. Si yo en esa fórmula quiero despejar P, que P viene de perímetro, no de pi, ¿sí? P. La D que está acá abajo, la voy a agrandar un poquito, así lo pueden ver. Voy a agrandarlo, un segundito. Esta fórmula estoy hablando yo. Entonces, esta D que está acá abajo, esta de acá, si yo la quiero despejar, como pueden ver ahí, está dividiendo, ¿sí? ¿Cómo la pasarían del otro lado? multiplicación. Exactamente. O sea, que P me quedaría despejado, solo. Y del otro lado me quedaría que P es igual a pi por diámetro. Bueno, ahora más adelante vamos a hacer ese pasaje. Pero antes de hacer ese pasaje, vamos a seguir leyendo lo que dice acá. Ujú. El número pi es un número irracional, era lo que les estaba diciendo hoy. ¿Cuántos decimales tiene pi? Bueno, de hecho lo pueden ver en una película. No sé si vieron la película La vida de Pi, que es una No, vida de un chico indio que los papás tienen un zoológico. Sucede que tienen que vender ese zoológico y para eso tienen que vender los animales en otro continente. Ellos están en la India, los van a vender en América. Y cuando el barco está cruzando, sucede una tormenta y los animales se naufraga el barco. ¿Lo pudieron? ¿Alguno vio esa película? no, yo no. Sí, lo del Bueno, tigre. esa misma del tigre. Muy bien. Bueno, hay una metáfora en la construcción de la película, pero al principio de la... Disculpen que la ropa de mi casa está sonando de fondo. En la construcción de la película, el chico este muy chico, al principio en su escuela, quiere impresionar a sus, este, a sus compañeros, que son muchos, y al profesor de matemática, escribiendo todos los números de pi, ¿sí? Que es una gran proeza porque justamente no conocemos todos los números de pi, o sea, todos los decimales de pi. Ahora les voy a presentar ese concepto. Pero bueno, si quieren, puedan véanla, la película que está buena, no solamente habla del número pi, obviamente, pero habla de cuestiones que tienen que ver con la construcción del número pi y de los decimales, que es una cuestión importante. Denme un segundito que voy a pausar la ropa.
Ahora sí, porque si no va a quedar mal el video. Bueno, entonces decíamos, el número pi es un número racional y tiene infinitos decimales. Pero esos infinitos decimales no los descubrimos de un momento para otro, ¿sí? Si quisiéramos, podríamos escribir a este número con muchísimos decimales, pero de hecho, hasta el 2019 se conocen, y escuchen bien, 31 billones de decimales. ¿Sí? Ahí escribí el número que es 31 billones. Y a nuestra civilización no siempre conocimos todos los decimales de pi. Ustedes dirán, bueno, pero hay alguno que está demasiado de gusto calculando cuáles son los decimales de pi. No, es porque eso tiene importancias para la ciencia en general y para determinados cálculos que requieren un nivel de exactitud de ese nivel, ¿sí? Porque el número pi dijimos que aparece en muchas fórmulas de la naturaleza. Entonces, tener un número pi exacto tiene que ver con cálculos mucho más exactos y el avance de la tecnología en general en muchos campos. Bueno, no los quiero aburrir con eso, pero fíjense que aquí yo me tomé el trabajo, ¿sí? Me tomé el trabajito, de escribir algunos. Acá les escribí 75 decimales de pi. Lo que van a poder ver ahí es ustedes que es un número irracional. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos van a ver un periodo. Significa que acá está el 1. ¿Dónde vuelve a estar el 1? Se los voy a mostrar con una flecha. Ahí hay un 1, ¿lo ven? Pero el 4. próximo 1, ¿se ve o no se ve? Está muy chiquito. Ahí hay No, un se ve, 1. se ve. Luego, y después viene un 4. O sea que yo digo, acá hay un 1, entonces debe venir un 4 después. No, hay un 5. Bueno, entonces veamos dónde hay otro 1. Acá. Entonces después viene un 4, después otro 1. No, viene un 6 después. Entonces digamos, bueno, entonces busquemos el 141. ¿Hay algún número con 141 acá? Y por lo que yo veo, no. No está el 141. No. ¿Se entiende? Entonces, no es un número periódico. Si yo pudiera buscar dentro de los 31 billones de los números, no encontraría periodos que se repiten justamente periódicamente, cada una X cantidad de decimales. Estos números, hay muchos números que no son irracionales. El número pi es un irracional puro, de hecho, pero hay otros irracionales, por ejemplo, de raíz de 2. Con raíz de 2, el resultado que les da en la calculadora es apenas uno de los posibles resultados. O sea, de los primeros decimales, quiero decir, no es que cambie el número. Les da 10 decimales la calculadora, pero ese número tiene infinitos decimales. Ahora, ustedes dirán, profe, bueno, déjese de dar vuelta, porque no vamos a usar un número con infinitos decimales. Bueno, ya lo sé, ¿sí? Pero es importante que ustedes conozcan la complejidad del número que estamos usando. Nosotros no vamos a usar semejante número. De hecho, la calculadora, con suerte, se los voy a marcar, nos dará un nivel de exactitud de 10 decimales. 2, 4, 6, 8, 10. Hasta acá se maneja la calculadora. Fíjense todo lo que omite la calculadora. ¿Sí? Para allá y continúa. Obviamente que nosotros ni siquiera vamos a usar la precisión de la calculadora. Para mí, y a los efectos de este práctico, con que ustedes me usen este numerito, que es una aproximación, para mí está bien. Pero sepan ustedes que es un número aproximado. El verdadero número es el que les acabo de presentar. Bien. Nosotros vamos a usar el 3,14, pero no es 3,14. 3,14 es una aproximación que usamos. ¿Quedó claro eso? Sí, quedó claro. Entonces, en todas las fórmulas va a aparecer este pi. Vamos a trabajar un poquito con la fórmula ahora. Bueno, esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula que les voy a marcar acá, esta que ustedes ven acá, sale de esta que está acá. Era lo que les decía hoy. Si este D que está dividiendo lo paso a la derecha multiplicando, me queda la fórmula que estoy buscando yo. Esa es una de las primeras y fundamentales fórmulas que estoy buscando en la matemática en general. Es una fórmula muy importante. ¿Qué me dice? Que el perímetro se puede escribir como pi, o sea, lo que mide por fuera una circunferencia, lo puedo hacer como 3,14. Recuerden que vamos a usar 3,14, este numerito, por lo que mide de un extremo al otro pasando por el centro. Si yo quiero saber el perímetro de una circunferencia, multiplico 3,14
por lo que mide por el diámetro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, vamos derecho a un ejemplo para usar esa fórmula. ¿Sí? Antes de eso, Sí. bueno, también les hago una presentación. Les hago una presentación de que el perímetro también se puede poner en función del radio, que es esto que está aquí. ¿Por qué? Porque en vez de poner el diámetro, ustedes saben que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Ahora se los voy a marcar bien en la circunferencia. Pero el radio es la mitad del diámetro. Entonces, otra forma de escribir el perímetro en la circunferencia es 2 por pi por radio. Y una forma de escribir el área de la circunferencia, que es lo que mide por dentro, es esta que está acá. No se las tienen que acordar de memoria, porque de hecho pueden tener ustedes anotadas las fórmulas en algún lado y usarlas cuando ustedes las necesiten, ¿sí? Si se las acuerdan, mucho mejor, pero no es obligatorio, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos fórmulas para calcular cuánto mide una circunferencia por afuera y cuánto mide una circunferencia por dentro. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es vamos a ir derecho a un ejemplo de cómo calcular el área y el perímetro de una circunferencia, ¿sí? Borrar esto y voy a ir al ejemplo número 1 que ustedes van a encontrar en el plan. Ahí está. Ejemplo número 1. ¿Sí? Dice el ejemplo. Utilicemos estas dos fórmulas en dos distintos ejemplos. El ejemplo 1, que es muchísimo más fácil, y el ejemplo 2, que va a requerir una situación. Vamos con el ejemplo 1. Mejor con el ejemplo 2. No, vamos a hacer los dos, pero primero voy con el ejemplo 1, que es fácil, y después vamos con el difícil. Voy a hacer los dos, de hecho, ¿sí? Bien, entonces. El radio, lo que les estaba diciendo, es lo que mide desde el centro hasta uno de los extremos. Obviamente que desde acá hasta acá es lo mismo. Se dice radio porque irradia la misma longitud. La misma longitud es a partir del centro a cualquiera de los puntos, es la misma. ¿Sí? Es la misma. Y como pueden ver, es el doble de esta dimensión. ¿Sí? O sea, que en esta circunferencia pregunta, si el radio mide 2,5 centímetros, ¿cuánto 5. mide? Muy bien, Ricardo. El diámetro El mide 5 doble. centímetros. ¿Se entendió eso? Sí, se Sí, entendió. sí. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer, disculpen si voy muy lento, es calcular cuánto mide por afuera todo esto, la circunferencia. Bien. ¿Cómo le llamo a eso? Le llamo perímetro. Y es lo que hice acá. Para calcular el perímetro, pues voy a usar la fórmula de perímetro, que es esta que está acá. Ustedes van, la buscan, la anotan a la fórmula. Primero anotan la fórmula sin poner ningún número. Y después, a continuación, al lado, sí van a reemplazar los números que corresponden. Fíjense lo que voy a hacer. Bien. Primero, bueno, ya no me quedan 10 minutos, así que me voy a tener que apurar. Primero, este 2 que van a ver acá, es este 2 que está acá. ¿Lo ven? Sí. Sí. Cambio la flecha de color para que lo vean. Este pi que está acá es este 3,14 que yo puse ahí. Voy a usar una flecha. Ujú. Y el radio es el 2,5. Y el radio, que lo voy a poner con una flecha violeta, este que está acá, es ese que está acá. Pongo los tres numeritos en la calculadora, hago la cuentita y se terminó. Así de fácil. ¿Quedó claro? O Sí, sea, claro. que si ustedes en la calculadora ponen 2 por 3,14 por 2,5, les va a dar 15,7. 15,7. Que se supone que es lo que mide la circunferencia, se los voy a marcar, por fuera. O sea que esta circunferencia por fuera, si yo arranco acá y doy toda la vuelta, una circunferencia de 2,5 centímetros de radio va a medir por afuera 15,7 centímetros.
¿Se entendió ese concepto? Sí, se entendió. Ahora, y con esto vamos a terminar esta parte para poder después hacer la segunda parte. Si yo quiero calcular el área, pues tengo que usar otra fórmula, que es esta que está acá. Pi En por vez de, radio al cuadrado. claro, la fórmula es otra, pero el procedimiento es medio parecido. Nada más que va a dar en otra Ujú. unidad, ¿sí? La fórmula que tengo que usar para el área es pi por radio cuadrado, ¿sí? Claro. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora cambio. Este pi es el 3,14 que ustedes están viendo acá. Y el radio al cuadrado, yo sé que el radio en esta circunferencia es 2,5. Entonces, ¿cuánto voy a poner entre paréntesis? 2,5, pero lo voy a elevar al 2,5. cuadrado. 2,5. ¿Sí? Entonces, en la Ujú. calculadora pueden hacer la cuenta de esta manera. Como es 2,5 al cuadrado, ponen 2,5 por 2,5 y ese resultado lo multiplican por 3,14. O derecho, ponen en la calculadora 3,14 por 2,5 al cuadrado, porque las calculadoras les permiten poner números al cuadrado, aprietan igual y les va a dar, derecho, en este caso, les va a dar este resultado que es 19. 19,625 centímetros cuadrados. Que sería, en resumen, voy a borrar y lo voy a anotar para que se note bien, vamos a hacerlo con rojo, lo que mide Todo lo todo de adentro. por adentro, toda esta circunferencia. Yo tendría que rayar todo por dentro, se me va a salir por afuera seguramente, pero todo lo que mide por dentro, todo el espacio que encierra la circunferencia, equivale a 19 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. O sea, todo esto, pintando todo esto, es lo mismo que el equivalente a 19 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Eso es lo que significa 19,625 centímetros cuadrados. ¿Quedó claro eso? Sí, quedó Sí. claro. Bueno, chicos, espero que se haya entendido esta primera parte. Intenté ser lo más lento que pude como para que no tengamos que volver para atrás, pero supongo que se entendió. No, sí se entendió bien. Bien. Bueno, Ahora los quiero ver hasta para... ahora era una papa, ahora no sé. incluso les voy a decir, este ejemplo es fácil también, aunque se vea difícil, ya van a ver que no es difícil, es fácil. El problema va a ser cuando yo les presente los ejercicios, bueno, esta es la tabla de fórmulas que después la vamos a analizar, los ejercicios más de este estilo, ¿sí? Que son ejercicios más reales. Por ejemplo, eso es un hexágono con semicircunferencia, esto es un trapecio con 2 semicircunferencias distintas. ¿Y todo eso tenemos que hacer nosotros Eso los van a hacer ustedes, ¿sí? Igual no se hagan, solos? yo los voy a ayudar, les voy a dar una mano, no se desesperen, que yo les voy a dar las claves para que ustedes lo hagan, no se preocupen que lo vamos a hacer, ¿sí? Sí, igual nos asustamos con los prácticos nuevos, ¿no? Después Sí, después una vez es que lo cuestión empiezan a hacer, se dan cuenta que no era tan difícil. Ya pasó siempre de la misma manera. Bueno, sí. como se me está por cortar la conexión, ¿sí? Esta parte la vamos a explicar en la segunda parte, en el segundo video, ¿sí? Así que ahora vamos a terminar este video, ¿sí? Nos vemos en la segunda parte de la clase.